Capítulo 27. La segunda tentación de Adán y Eva. El diablo toma la forma de un ángel de luz. 1. Cuando Satán, que odia a todos los buenos, vio cómo se siguieron en la oración, y cómo Dios tenía comunión con ellos, y los reconfortaba, y cómo había aceptado su ofrenda, hizo una aparición. 2. Comenzó con la transformación de sus anfitriones, de sus manos salía destellante fuego, y se encontraban en una gran luz. 3. Luego puso su trono cerca de la boca de la cueva porque no podía entrar, debido a las oraciones de ellos, y arrojaba la luz por dentro de la cueva, hasta donde estaban Adán y Eva. Entonces sus anfitriones cantaban alabanzas. 4. Y Satán hizo esto, con el fin de que cuando Adán viera la luz, pensara que era una luz celestial y que los ángeles han venido para traerles luz en medio de su oscuridad. 5. Así que, cuando Adán los viera, cedería ante su presencia y otra vez sería humillado delante de Dios. 6. Pero cuando Adán y Eva vieron la luz, creyeron que era real, y se fortalecieron sus corazones, sin embargo, estaban como temblando, y Adán dijo a Eva: 7. Mira esa gran luz, y las muchas alabanzas que se entonan, pero lo hacen fuera de la cueva, y no entran y pregunta, ¿por qué no nos dicen qué es lo que quieren? ¿De dónde son y cuál es el significado de sus muchas alabanzas y la luz que despiden y por qué no entran? 8. Si fueran de Dios, entrarían en la cueva con nosotros, y nos dirían el motivo por el que fueron enviados. 9. Entonces Adán se puso de pie y oró a Dios con un corazón ardiente, y dijo: 10. Oh Señor, ¿existe en el mundo otro Dios aparte de ti, que creara a los ángeles y los llenara de luz y los enviara y viniera con ellos a nosotros para mantenernos? 11. Pero, mira, vemos que esos ángeles anfitriones están en la entrada de la cueva, envueltos en gran luz y cantan alabanzas en voz alta. Si son de algún otro Dios, dímelo, y si tú los has enviado, háblame y dime por qué los has enviado. 12. No bien había terminado de hablar, cuando un ángel del Señor se le aparece en la cueva y le dice: Adán, no tengas miedo, se trata de Satán y sus anfitriones que desean engañarlos otra vez. La primera vez se ocultó en la serpiente y ahora se disfraza de ángel de luz, de tal manera que si ustedes lo adoraban, él los haría sus esclavos delante del mismo Dios. 13. Entonces el ángel fue hasta la puerta de la cueva y se apoderó de Satán y lo despojó de la pretensión que había asumido y lo llevó delante de Adán con la apariencia real que tenía, una apariencia horrible, que Adán y Eva tuvieron miedo al verlo. 14. Y el ángel le dice a Adán: esta horrible forma es la que tiene desde el momento que Dios lo echó del cielo, no podía haberse presentado a ustedes con ella, así que tomó la apariencia de ángel de luz. 15. Entonces el ángel llevó fuera a Satán y sus anfitriones, lejos de Adán y Eva, y les dijo: no tengan temor, pues el Dios que los creó, los fortalecerá. 16. Y el ángel se fue. 17. Sin embargo, Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cueva, pues no se sentían consolados y tenían mucho que pensar. 18. Oraron hasta la mañana, y luego salieron en busca del jardín, ya que sus corazones fueron hacia él, pues no encontraban consuelo por haberlo perdido. Capítulo 28. El diablo pretende llevar a Adán y Eva al agua para bañarse. Pero cuando el astuto Satán vio que iban al jardín, se reunió con sus anfitriones y entraron tomando la apariencia de una nube, con el fin de engañarlos nuevamente. 2. Pero, cuando Adán y Eva vieron esta visión, creyeron que eran los ángeles del Señor que venían a traerles comodidades abandonadas en el jardín o para hacerlos regresar de nuevo en él. 3. Y Adán, levantando las manos hacia Dios, le suplicaba que le hiciera comprender lo que acontecía. 4. Luego Satán, que odia a todos los buenos, dice a Adán: oh Adán, yo soy un ángel del gran Dios, y he aquí los anfitriones que me rodean. 5. Dios nos ha enviado para llevarte a ti y a Eva a la frontera norte del jardín para que se bañen en las aguas del mar y regresen a su antiguo gozo, regresando al jardín. 6. Estas palabras penetraron en el corazón de Adán y Eva. 7. Sin embargo, Dios no trajo palabra alguna a Adán, ni le hizo comprender lo que pasaba. Quería probar su fuerza y ver si era capaz de soportar la prueba o si cedería como cuando estuvo en el jardín, en presencia de Eva. 8. Entonces llamó Satán a Adán y a Eva, y les dijo: he aquí,
vamos a las orillas del mar, y ellos empezaron a ir. 9 y lo siguieron a poca distancia. 10 pero cuando llegaron a la montaña al norte del jardín, una montaña muy alta, sin ningún tipo de medidas para la parte superior del mismo, el Satán se acerca a Adán y a Eva, y los hizo subir a la cima de la montaña, para poderlos empujar y tirarlos hacia abajo y así librarse de ellos, a fin de que la tierra solo sea de él y sus huestes de maldad. Capítulo 29. Dios le dice a Adán de la finalidad del diablo. 1 Sin embargo, cuando el misericordioso Dios vio que Satán deseaba matar a Adán con sus muchos trucos, y vio que Adán era manso y sin engaño, Dios habló a Satán en voz alta, y le maldijo. 2 Entonces él y sus anfitriones huyeron, y Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cima de la montaña, y de allí pudieron ver hacia abajo, el gran mundo, pero no vieron a ninguno de los anfitriones de Satán que los habían traído a ella. 3 Ellos lloraron, tanto Adán como Eva, ante Dios, y suplicaron perdón a él. 4 Luego vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo, Adán, debes saber que Satán trata de engañarte a ti y toda tu descendencia después de ti. 5 Y Adán exclamó ante el Señor Dios, en oración o súplica para que le diera algo del huerto para sentirse confortado. 6 Y Dios consideró el pensamiento de Adán, y envió al ángel Miguel, y en lo que respecta al mar que llega hasta la India, que tomara de allí unas barras de oro y se los lleve a Adán. 7 Esto hizo Dios en su sabiduría, a fin de que estas barras de oro dieran luz en la cueva durante la noche y ya no tengan miedo por la oscuridad. 8 Entonces el ángel Miguel bajó por orden de Dios, y tomó las barras de oro como Dios había mandado y las trajeron a su presencia. Capítulo 30. Adán recibe los primeros bienes mundanos. 1 Después de estas cosas, Dios mandó al ángel Gabriel a que bajara al jardín a decirle al querubín custodio: He aquí Dios me ha enviado a entrar al jardín para tomar de él el dulce olor del incienso y dárselo a Adán. 2 Entonces el ángel Gabriel bajó por orden de Dios al jardín, y le dijo al querubín como Dios le había mandado. 3 El querubín entonces dijo: Bien. Y pasó Gabriel y tomó el incienso. 4 Entonces Dios mandó a su ángel Rafael a bajar al jardín, y hablar con el querubín para que tomase mirra y dársela a Adán. 5 Y el ángel Rafael bajó y le dijo al querubín como Dios le había mandado, y el querubín dijo: Bueno. Luego pasó Rafael y tomó la mirra. 6 Las barras de oro fueron del mar de la India, donde hay piedras preciosas. El incienso era de la frontera oriental del jardín, y la mirra de la frontera occidental, del lugar donde Adán encontró más amargura para su alma. 7 Y los ángeles traen estas cosas a Dios, por el árbol de la vida, en el jardín. 8 Entonces Dios dijo a los ángeles: Tomen un poco del agua y rocíenla sobre Adán y Eva, para que sean reconfortados en su dolor y dénsela. 9 Y los ángeles hicieron como Dios les había mandado, y dieron todas esas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satán los había colocado, y donde él intentó asesinarlos. 10 Y cuando Adán vio las barras de oro, el incienso y la mirra, fue conmovido a punto de que se puso a llorar y se alegró porque pensó que el oro era un símbolo del reino de donde había salido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante con la que estaba vestido, y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la que le ha tocado vivir. Después de estas cosas, Dios dijo a Adán: Me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado, y he aquí te he dado estas 3 cosas sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. 2 Cuando yo venga en carne, los reyes me traerán oro, incienso y mirra, oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. 3 Pero, Adán, se han puesto estas 3 dentro de la cueva para que el oro les dé luz durante la noche, el incienso para que sientan el aroma dulce que descansa y la mirra para que sean confortados del dolor. 4 Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, empezó a adorarlo y junto con Eva le dieron las gracias porque Dios había mostrado misericordia con ellos. 5 Entonces Dios mandó a los 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, a cada uno de ellos para que den a Adán lo que habían traído, y así lo hicieron uno a uno. 6 Y Dios mandó a Zuriel y a Salatiel que llevaran a Adán y a Eva de la montaña hacia la cueva de los tesoros.
7 Allí colocaron al oro en la zona sur de la cueva, el incienso en la parte oriental y la mirra a la occidental. Al norte se encontraba la entrada de la cueva. 8 Los ángeles reconfortaron luego a Adán y a Eva, y partieron. 9 El oro fue en un total de 70 varas, el incienso, 12 libras, y la mirra, 3 libras. 10 Estas 3 cosas estuvieron cuidadas por Adán en la cueva de los tesoros. 11 Dios le dio estas 3 cosas a Adán en el tercer día después de que él había salido del jardín, como representación de los 3 días que el Señor debe permanecer en el corazón de la tierra. 12 Y estas 3 cosas continuaron con Adán en la cueva, le dieron la luz de noche y de día, dándole alivio de su dolor. Capítulo 32. Adán y Eva entran en el agua para rezar. 1 Y Adán y Eva permanecieron en la cueva de tesoros hasta el 7º día, no comieron fruto alguno ni bebieron agua. 2 Y cuando amaneció el 8º día, dijo Adán a Eva: Eva, oremos al Señor para que nos dé algo de comer como lo que hay en el jardín y envíe a sus ángeles para que nos traigan lo que deseemos. 3 Así que levántate y vayamos al mar que vimos al principio y permanezcamos ahí en oración y así Dios nos será favorable nuevamente y nos lleve de vuelta al jardín y nos dé algo de comer o nos dé comodidad en alguna otra tierra. 4 Así Adán y Eva salieron de la cueva, y fueron y se pusieron en la frontera del mar y Adán le dijo a Eva: 5 Ven, baja a este lugar y no salgas hasta que terminen 30 días, cuando yo venga a ti. Ora a Dios con un corazón ardiente y con dulce voz para que nos perdone. 6 Si voy a ir a otro lugar, bajaré y haré lo mismo que tú. 7 Entonces Eva cayó en el agua, como Adán le había mandado. Adán también bajó en el agua, y estaba orando, pidiendo que el Señor perdone sus delitos y los restaure a su estado anterior. 8 Y oraban cada día hasta que se cumplan los 30 días y 5 más. Capítulo 33. Satanás promete falsamente la luz brillante. Pero Satán, que odia a todos los buenos, fue y les buscó en la cueva y al no encontrarlos los buscó diligentemente. 2 Los encontró al pie del agua, orando sin pensar en nada más, y pensando para sí se dijo: Adán y Eva están en pie, orando a Dios para que perdone su transgresión y para que le restaure su estado anterior. 3 Pero voy a engañarlos a fin de que salgan del agua y no cumplan con su voto. 4 A continuación, el que odia a todos los buenos, no fue a donde Adán, pero sí fue a donde Eva, y tomó la forma de un ángel de Dios, y alabando con regocijo le dijo: 5 La paz esté contigo. Mucho gusto y regocijo. Dios es favorable para contigo, y Él me ha enviado a Adán. He traído a él las buenas nuevas de salvación, y de a su ser, de luz brillante como tenía al principio. 6 Y Adán, en su alegría por su restauración, me ha enviado a ti, para que vengas conmigo a fin de que también te corone de luz como a él. 7 Y él me dijo: habla con Eva, si ella no viene contigo, dile sobre las cosas que se nos dio en la montaña y como los ángeles nos trajeron a la cueva de los tesoros y colocamos el oro al sur, el incienso al oriente y la mirra al occidente, así vendrá. 8 Cuando Eva escuchó estas palabras que le dijo, se alegró mucho y pensó que aquel ángel era del Señor y no Satán disfrazado, así que salió del mar. 9 Satán empezó a andar y Eva lo siguió hasta que llegó a donde Adán, luego se escondió de ella y Eva no lo vio más. 10 Luego llegó y se puso delante de Adán que estaba en el agua llena de regocijo por el perdón concedido por Dios. 11 Y ella lo llamó y Adán se dio vuelta y cuando la vio se puso a llorar y golpeándose el pecho por su dolor, se hundió en el agua. 12 Pero Dios lo miró en su miseria y su estado de gran congoja y le llamó fuera del agua, diciéndole que vaya a donde estaba Eva. Cuando Adán se acercó a Eva, le preguntó: ¿quién te dijo que vinieras aquí? 13 Entonces ella le contó sobre el discurso que el ángel le había dicho y que le había parecido verdadero, además le había dicho los que Dios les había dado en la montaña. 14 Pero Adán, agraviado, le dio a conocer que había sido Satán y que la había engañado. Luego Adán tomó a Eva y regresaron a la cueva. 15 Estas cosas que le sucedió la segunda vez que bajaron al agua, 7 días después de su salida del jardín. 16 Ellos estuvieron en ayunas en el agua por 35 días, pero en total 42 días desde que salieron del jardín. Capítulo 34.
Adán recuerda la creación de Eva. 1 Y en la mañana del 43º día, salieron de la cueva, tristes y llorando. Sus cuerpos estaban secos y tostados por el hambre y la sed, debido a la oración y al ayuno y al dolor debido a su transgresión. 2 Y cuando habían salido de la cueva, subieron a la montaña al oeste del jardín. 3 Allí estaban suplicando y orando a Dios que les conceda el perdón de sus pecados. 4 Y después de sus oraciones Adán comenzó a rogar a Dios, diciendo: Oh mi Señor, mi Dios, y mi Creador, que mandó a los 4 elementos, los cuales se reunieron por tu orden. 5 Entonces levantaste tu mano y me creaste de uno de ellos, que es el polvo de la tierra, luego me llevaste al jardín a la hora tercera, un día viernes. 6 Entonces yo no conocía el día ni la noche, porque tenía yo una naturaleza brillante, y por el brillo que tenía no sabía de estos. 7 Luego, una vez más, oh Señor, que me creaste a la hora tercera, me trajiste a todos los animales, a los leones, avestruces, las aves del cielo y todo aquello que se mueve, que habías creado antes que a mí, a la primera hora. 8 Y tu voluntad era que yo coloque nombre a todos ellos, uno por uno, con un nombre adecuado. Pero tú me diste la comprensión y el conocimiento, y un corazón puro y un sano juicio que viene de ti, para que yo los nombre de acuerdo a tu propia mente. 9 Oh Dios, los hiciste obedientes a mí, y ordenaste que cada uno de ellos no rompa mi dominio sobre ellos, de acuerdo a tu mandamiento que tú pusiste, pero ahora todos ellos están separados de mí. 10 Fue que en la hora tercera del día viernes, que me creaste, me diste mandamiento sobre el árbol al que ni debía acercarme, ni comer de su fruto, porque me dijiste: cuando comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. 11 Y si me hubieras castigado con la muerte como dijiste, entonces ahora estuviera muerto. 12 Por otra parte, cuando me diste mandamiento sobre el árbol, Eva no estaba conmigo, no la habías creado todavía, ni había estado aún a mi lado, ni había ella escuchado su orden. 13 Entonces, al final de la tercera hora de aquel viernes, oh Señor, me causaste un profundo sueño y estuve abrumado con aquel sueño. 14 Entonces sacaste una costilla de mi costado y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, supe que era ella, y me dije: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a partir de ahora será llamada mujer. 15 Por tu buena voluntad, oh Dios, me pusiste en profundo sueño y trajiste de inmediato a Eva a mi lado y no permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Oh mi Señor, ¿cómo es posible que seas de gran bondad y gran gloria? 16 Y por tu buena voluntad, oh Señor, nos hiciste con órganos brillantes y nos hiciste 2 en uno y nos diste de tu gracia y nos llenaste de gloria por virtud de tu Santo Espíritu. Y no teníamos hambre ni sed ni conocíamos la tristeza, ni nuestro corazón desfallecía, ni sufríamos por causa del ayuno. 17 Pero ahora, oh Dios, que hemos transgredido tu mandamiento y se rompió tu ley, nos has llevado a una extraña tierra, causándonos sufrimiento y desfallecimiento por el hambre y la sed que nos ha sobrevenido. 18 Ahora, pues, oh Dios, oramos pidiéndote que nos des algo de comer del jardín para satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. 19 Pues, he aquí, que ya muchos días han pasado, oh Dios, y no hemos probado nada, ni bebido nada y nuestra carne se seca y nuestra fuerza se pierde y el sueño se ha ido de nuestros ojos debido al llanto y a los desvelos. 20 Entonces, oh Dios, no nos atrevemos a recoger algo del fruto de los árboles, porque tememos que con esto vayamos a transgredir la ley como la primera vez y en esta ocasión nos hagas morir. 21 Por eso ahora pensamos en nuestros corazones, que si tomamos el fruto de los árboles sin orden de Dios, Él nos va a destruir en el momento y nos limpie de la faz de la tierra. 22 Y si queremos beber de esta agua, sin orden de Dios, Él nos pondrá fin, de una vez por todas. 23 Ahora, pues, oh Dios, que me has traído a este lugar junto con Eva, te ruego que nos des algunos frutos del huerto para que me sienta satisfecho junto con ella. 24 Porque es deseo nuestro que podamos tomar fruto de la tierra y todo lo que nos falta en ella. Capítulo 35. La respuesta de Dios. 1 Entonces Dios miró de nuevo a Adán en su llanto y gemido, y su palabra vino a él, y le dijo:
2 Oh Adán, cuando estabas en mi jardín, no sabías qué era tener falta de alimento y de bebida, ni conocías los desmayos, el sufrimiento, ni las magras de la carne, ni lo que significaba que el sueño se aparte de tus ojos. Pero luego de tu transgresión y entrado a esta tierra extraña, todas estas aflicciones han venido sobre ti. Capítulo 36. Figuras. 1 Entonces Dios mandó al querubín que mantiene la puerta del jardín con una espada de fuego en su mano, para que tomase algunos de los frutos del árbol de la higuera, para darle a Adán y a Eva. 2 El querubín, obedeciendo el mandato del Señor Dios, entró al jardín y trajo 2 higos en 2 ramas, cada higo estaba colgado de su hoja, estos eran de 2 árboles, entre los cuales Adán y Eva se escondieron cuando Dios se dirigió a pie al jardín y cuando Dios preguntó, Adán, Adán, ¿dónde estás? 3 Y Adán respondió, oh Dios, aquí estoy. Cuando oyó el sonido de su persona y su voz, y se escondió porque estaba desnudo. 4 El querubín entonces tomó los 2 higos y se los llevó a Adán y a Eva, pero se los tiró desde cierta distancia, para que no se le acercaran, por motivo de su carne, pues no podían acercarse al fuego. 5 En un primer momento, los ángeles temblaba a la presencia de Adán y tenían miedo de él, pero ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo. 6 Adán se acercó y tomó un higo, y Eva, viniendo también tomó el otro. 7 Y cuando ellos tomaron los higos en sus manos, se vieron mutuamente, y supieron en ese instante, que eran de los árboles entre los cuales se habían escondido. Capítulo 37. 43 días de penitencia no canjea una hora de pecado. 1 Entonces dijo Adán a Eva, ¿has visto estos higos y sus hojas? ¿No son acaso de los árboles con los cuales nos cubrimos cuando fuimos despojados de nuestra naturaleza brillante? Mas no sabíamos la miseria y el sufrimiento que nos vendría por comerlos. 2 Ahora, por lo tanto, Eva, vamos a privarnos y no los comeremos y vayamos a pedirle a Dios que nos dé del fruto del árbol de la vida. 3 Así Adán y Eva se privaron de comer los higos. 4 Sin embargo, Adán comenzó a orar a Dios y le suplicó que le diera del fruto del árbol de la vida, diciendo así, oh Señor, cuando transgredimos tu mandamiento a la hora sexta del día viernes. Fuimos despojados de la brillante naturaleza y solo nos mantuvimos en el jardín por 3 horas. 5 Pero en la noche nos hiciste salir de él. Oh Dios, estuvimos en contra tuya cuando transgredimos en una hora y estos juicios y penas nos han llegado ahora. 6 Y desde ese día hasta ahora, ya es el 43º día, rescátanos de esa hora de transgresión. 7 Oh Dios, míranos con ojos de lástima y no tomes venganza de nosotros por nuestra transgresión contra su mandamiento. 8 Oh Dios, danos del fruto del árbol de la vida para que podamos comerla y vivamos, para no ver más sufrimiento ni tener más problemas en esta tierra delante de ti, Señor. 9 Cuando transgredimos tu mandamiento, nos hiciste salir del jardín y enviaste un querubín para resguardar el árbol de la vida y así no podamos comer de su fruto y vivir y no sabíamos el sufrimiento que nos traería nuestra transgresión. 10 Pero ahora, oh Señor, he aquí, hemos soportado todos estos días, y hemos soportado sufrimientos durante 43 días que debería ser un equivalente por la hora de transgresión. Capítulo 38. Esperando el cumplimiento de los 5500 años. 1 Después de estas cosas la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo: 2 Oh Adán, en cuanto a la fruta del árbol de la vida que me has pedido que te dé, no te la voy a dar por ahora hasta que se cumplan los 5500 años. En este momento te daré del fruto del árbol de la vida y entonces comerás y vivirás para siempre, tú y Eva y tus descendientes justos. 3 Sin embargo, estos 43 días no puede corregir la hora en que transgrediste mi mandamiento. 4 Oh Adán, te he dado el fruto del árbol de la higuera para comer, del mismo que usaste para esconderte el día de la transgresión. Anda, come tú y Eva de él. 5 Pero no voy a negar tu petición, ni voy a decepcionar tu esperanza, pues perdurará hasta el cumplimiento del pacto que hice contigo. 6 Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo 39. Adán es prudente, pero demasiado tarde.
1 Entonces Adán volvió a Eva, y le dijo, levántate, y toma una parra para ti, y yo voy a tomar otra, y vayamos a nuestra cueva. 2 Adán y Eva tuvieron cada uno su parra y se dirigieron hacia la cueva. Había llegado el momento cerca de la configuración del sol, y sus pensamientos fueron largos antes de probar del fruto. 3 Y dijo Adán a Eva, tengo temor de comer estos higos, por lo que pueda pasarme por hacerlo. 4 Por lo tanto, Adán exclamó, y orando dijo a Dios, satisface mi hambre sin que tenga que comer de estos higos, pues después de lo que he comido ¿de qué me ha servido? ¿Y para qué pedirte lo que ya se ha ido? 5 Y dijo de nuevo, tengo temor de comerlos por lo que me vaya a pasar si lo hago. Capítulo 40. El primer hambre del hombre. 1 Entonces la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo, oh Adán, ¿por qué tienes este temor y te mantienes en este ayuno? ¿Y por qué no tuviste temor antes de la transgresión? 2 Pero ahora que vives en esta tierra extraña, tu cuerpo animal no puede sobrevivir sin los alimentos terrenales, pues los necesitas para fortalecerte y restaurar tu energía. 3 Y Dios retiró su palabra de Adán. Capítulo 41. La primera sed humana. 1 Entonces Adán tomó el higo, y se sentó en las barras de oro. Eva también tomó sus higueras, y las puso sobre el incienso. 2 Y el peso de cada higo era la de un melón de agua, pues los frutos del Edén eran de mayor tamaño que los frutos de esta tierra. 3 Y Adán y Eva se mantuvieron de pie y en ayuno toda esa noche hasta la mañana siguiente. 4 Cuando el sol se había levantado en el cielo, ellos todavía estaban orando y después de la oración, Adán le dijo a Eva. 5 Eva, ven, vámonos a la frontera sur del jardín, al lugar donde el río fluye y donde se parte en 4 brazos y roguemos a Dios que nos dé algo de agua para beber. 6 Ya que Dios no nos ha dado del fruto del árbol de la vida, con el fin de que vivamos, vamos a pedirle que nos dé de las aguas de la vida humana, para saciar nuestra sed, en lugar de un vaso de agua de esta tierra. 7 Cuando Eva escuchó estas palabras de Adán, estuvo de acuerdo con él y se levantaron y llegaron a la frontera sur del jardín, al borde del río, a poca distancia de los jardines. 8 Y en su condición, oraron a Dios y le pidieron una vez más para que los perdonara y les conceda su petición. 9 Después de esta oración hecha por los dos, Adán comenzó a orar con su voz ante Dios, y dijo: 10 Oh Señor, cuando yo estaba en el jardín y vi el agua que fluía de debajo del árbol de la vida, mi corazón no la deseó, ni tampoco mi cuerpo la necesitó para beber de él, tampoco tenía sed, porque yo estaba viviendo por encima de lo que soy ahora. 11 Así que, a fin de vivir y que no requiera de ningún tipo de alimento de la vida humana, ni tampoco del agua de la vida humana. 12 Dame del agua de la vida y permíteme beberla para vivir, pues, oh Dios, estoy muerto y mi carne está seca por la sed. 13 Por tu misericordia, oh Dios, me salvaste de las plagas y de los juicios, y me has llevado a una tierra diferente y no me dejaste vivir en el jardín. Capítulo 42. La promesa del agua de la vida. La tercera profecía de la venida de Cristo. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: 2 Oh Adán, en cuanto a lo que dices, llévame a la tierra que hay descanso, no es esta tierra, es el reino de los cielos, es en el único lugar donde hay descanso. 3 Sin embargo, tú no puedes entrar ahora, solo lo harás cuando se cumpla el tiempo de tu sentencia. 4 Luego, pasado este tiempo, haré que subas al reino de los cielos, tú y tus descendientes justos, y yo les daré lo que ahora me pides. 5 También dijiste: dame del agua de la vida y permíteme beber de ella para vivir, mas te digo, que ahora no se te dará. Pero el día en que descienda a los Seols y rompa las puertas de bronce y desmenuce el reino de hierro. 6 Entonces te voy a guardar en misericordia tu alma y las almas de los justos, para darles descanso a mi jardín. Y esto será cuando el fin del mundo haya llegado. 7 Y, una vez más, te daré al agua de la vida que estás buscando, y que no te lo concedo hoy, cuando yo vierta mi sangre en la cabeza, en la tierra del Gólgota. 8 Porque mi sangre será el agua de vida que te daré a ti y a todos tus descendientes que crean en mí, y se les dará el descanso que durará para siempre. 9 El Señor dijo de nuevo a Adán: Adán,
cuando estabas en el jardín, todas estas cosas que ahora pasas no los tenías. 10 Pero desde que transgredieron mi mandamiento, todos estos sufrimientos han llegado sobre ustedes. 11 Ahora, también, tienen una carne que requiere de alimentos y de bebidas, beban del agua que fluye sobre la faz de la tierra. 12 Entonces Dios retira su palabra de Adán. 13 Y Adán y Eva, adorando al Señor, regresaron desde el río de agua hacia la cueva. Ya era como el mediodía, y cuando se acercaron a la cueva, vieron un gran fuego cerca a ella. Capítulo 43. El diablo intenta incendios provocados. 1 Entonces Adán y Eva estaban todavía con miedo, y dijo Adán a Eva: ¿Qué es ese fuego extraño que sale de nuestra cueva? No hemos hecho nada para producir este fuego. 2 No tenemos ni pan para hornear, ni caldo para cocinar, para que el fuego, además nunca hemos visto cosa así, ni tampoco sabemos bien cómo llamarlo. 3 Sin embargo, desde que Dios envió al querubín con la espada de fuego que destellaban y alumbrada por su parte, el temor nos cayó y éramos como cadáveres, y no hemos vuelto a ver nada por el estilo. 4 Pero ahora, oh Eva, he aquí, este es el mismo fuego que tenía el querubín en la mano, y que Dios ha enviado para cuidar la cueva en la que vivimos. 5 Oh Eva, es porque Dios está enojado con nosotros, y no nos va a llevar a él. 6 Oh Eva, es que hemos transgredido su nuevo mandamiento en cuanto a la cueva, por lo que Él ha enviado este fuego para quemar a su alrededor, y así impedirnos entrar en ella. 7 En caso de ser esto realmente así, oh Eva, ¿así vamos a vivir? ¿Y a dónde vamos a huir de la cara del Señor? Dado que, en cuanto al jardín, Él no nos deja vivir en él, y nos ha privado de las cosas buenas, pero Él nos ha colocado en esta cueva, en la que nos han dado la oscuridad, los juicios y las dificultades. Hasta que al fin hemos encontrado comodidad en ella. 8 Pero ahora, Él nos ha de llevar a otra tierra, y quién sabe lo que pueda pasar en ella. Y quién sabe si la oscuridad de esa tierra sea peor que la oscuridad de esta. 9 Quién sabe si en aquella tierra habrá día o noche. Y quién sabe si estará lejos o cerca, oh Eva. Cuánto hemos desagradado al Señor que nos envía muy lejos del jardín, oh Eva. Dios nos priva de él porque hemos transgredido su mandamiento aunque hemos cumplido sus solicitudes en todo tiempo. 10 Oh Eva, si Dios nos llevará en otra tierra extraña que no sea esta, en la que no encontramos consuelo, hay que poner nuestras almas hasta la muerte, y manchar nuestro nombre de la faz de la tierra. 11 Eva, fuimos echados desde el jardín de Dios y, cuando lo encontramos de nuevo, y pedimos que nos dé oro, incienso, mirra, y algunas frutas del árbol de higo. 12 ¿Dónde nos encontramos con él, para pedir comodidad para nosotros una segunda vez? ¿Dónde nos encontramos con él, que él pueda pensar de nosotros, por lo que se refiere el pacto que ha hecho en nuestro nombre? 13 Entonces Adán, no dijo más. Y siguieron caminando él y Eva, hacia la cueva, y el incendio que recrudeció en torno a ella. 14 Pero el fuego venía de Satán y no de Dios. Por él se habían reunido los árboles y pastos secos, y los había llevado y traído a la cueva, y les había prendido fuego, a fin de consumir la cueva y lo que estaba en ella. 15 Para que Adán y Eva se consuman en el dolor y pierdan su confianza en Dios y lo nieguen. 16 Pero por la misericordia de Dios, Satán no podía destruir la cueva, así que envió un ángel para que protegiera la cueva del fuego, hasta que éste salió y se apagó. Y este fuego duró desde el mediodía hasta el anochecer. Ese fue el 45º día. Capítulo 44. El poder de fuego sobre el hombre. 1 Sin embargo, Adán y Eva estaban de pie y mirando el fuego, y no podían venir cerca de la cueva, por su temor hacia el fuego. 2 Y Satán, que había tomado los árboles y pastos secos, mantuvo el fuego, hasta que las llamas se elevaron bien alto, abarcando toda la cueva y pensando para sí mismo, consumir la cueva con mucho fuego. Pero el ángel del Señor la protegía. 3 Y, sin embargo, el ángel no pudo maldecir a Satán, ni de lesionar a él por medio de la palabra, porque él no tenía ninguna autoridad sobre él, ni tampoco tener que hacerlo con las palabras de su boca.
4 Por lo tanto, el ángel le tolera, sin decir una mala palabra, hasta que la palabra de Dios llegó a Satán y dijo, vete de aquí, una vez ya los engañaste y esta vez tratas de destruirlos. 5 Si no fuera por mi misericordia, te hubiera destruido a ti y a tus anfitriones si estuvieras fuera de esta tierra, pero he tenido paciencia con ustedes hasta el fin del mundo. 6 A continuación, Satán huyó de la presencia del Señor, pero el fuego iba a quemar los alrededores de la cueva como si fuera un carbón del fuego todo el día, que fue el 46º día que habían pasado desde que Adán y Eva salieron del jardín. 7 Y cuando Adán y Eva vieron que el calor del fuego estaba cesando, comenzaron a caminar hacia la cueva para poder entrar en ella, ya que antes no podían por el calor tan intenso del incendio. 8 Entonces ambos comenzaron a llorar a causa del incendio que los estaba separando de la cueva y que venía hacia ellos. Y ellos tuvieron miedo. 9 Entonces dijo Adán a Eva, mira este fuego que está cerca de nosotros y que venía en contra nuestra y ahora ya no lo hace, ahora que hemos transgredido los límites de la creación. Ha cambiado nuestra condición y nuestra naturaleza se ha visto alterada, pero el fuego no ha cambiado su naturaleza ni se ha alterado la forma en que fue creado. Por lo tanto ahora tiene poder sobre nosotros y cuando nos acercamos a él, quema nuestra carne. Capítulo 45. ¿Por qué Satanás no ha cumplido sus promesas? Descripción del infierno. 1 Entonces Adán se levanta y ora a Dios, diciendo, mira, este fuego nos ha separado de la cueva en la que nos has mandado vivir, y ahora no podemos entrar en ella. 2 Entonces Dios escuchó a Adán y le envió su palabra, diciendo, 3 Adán, este fuego y su calor son los mismos desde el jardín de las delicias, así como todo lo que hay en él. 4 Cuando estabas bajo mi control, a todas las criaturas te las había dado, pero después que transgrediste mi mandamiento, todos están en mejor lugar que tú. 5 Dios habló nuevamente, mira, oh Adán, como Satán se ha exaltado. Él te ha privado de un estado exaltado como yo, y no ha cumplido su palabra para contigo, para después de todo convertirse en tu enemigo. Él fue el que provocó este fuego para dañarte a ti y a Eva. 6 Porque, Adán, que no ha mantenido su acuerdo contigo, aunque sea un día, pero le te ha privado de la gloria que estaba en tus manos, cuando cediste a su mando. 7 ¿Crees, oh Adán, que él te amó cuando hizo este acuerdo contigo? ¿O que él te amó y desea ponerte en alto? 8 Pero no, Adán, él no lo hace por amor, él desea que pases de la luz a la oscuridad, de un estado de exaltación a uno de degradación, de la gloria a la caída, de la alegría a la tristeza y del descanso, al ayuno y a los desmayos. 9 Dios también dijo a Adán, mira este incendio provocado por Satán alrededor de la cueva, mira todo esto que te rodea y que estará presente para ti y tus descendientes, cuando obedezcan sus órdenes. Pues estará esta peste cuando bajen a los Seols, después de muertos. 10 Y verás la potencia de su fuego, que quema a su alrededor y también de tu descendencia. Y tú no serás librado de él, sino hasta que yo venga a ti. Y así como no pudiste entrar a la cueva, debido al grande incendio que la rodeaba, sino hasta que vino mi palabra, es así esta una forma para cuando mi pacto se haya cumplido. 11 No hay forma de que en la actualidad puedas pasar directamente al descanso, no hasta que mi palabra llegue, entonces cuando llegue, te llevará al descanso. Entonces la palabra de Dios ordena que el fuego que está alrededor de la cueva se aparte y se divida en dos para que Adán y Eva pasen, y el fuego se apartó por orden de Dios. 12 Y Dios retira su palabra de Adán. Capítulo 46. ¿Cuántas veces te he librado de su mano? 1 Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva. Y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satán soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin de que cubriera a Adán y a Eva y los quemara. 2 Y por la quema de los incendios Adán y Eva gritaron, y dijeron, «Oh Señor, sálvanos. No nos consumas por la plaga de este fuego ardiente, por causa de haber transgredido tus mandamientos». 3 Entonces Dios miró a sus cuerpos, que estaban heridos por el fuego que causó Satán para quemarlos y envió Dios a su ángel para que suspendiera el fuego,
mas las heridas de sus cuerpos no se apartaron de ellos. 4. Y Dios dijo a Adán: mira el tipo de amor que Satán tiene por ustedes, que pretendía darles la divinidad y grandeza, y ahora quiere quemarlos con fuego ardiente y pretende destruirlos para que estén lejos de esta tierra. 5. Luego, me buscan, oh Adán, y cuántas veces los he librado de su mano, porque si así no hubiera sido, hace tiempo los habría destruido. 6. Dios dijo de nuevo a Eva: ¿qué es lo que te prometieron en el jardín diciendo: tan pronto comas el fruto de este árbol, conocerás el bien y el mal y serás tú y tu esposo como dioses? Pero mira, Satán los ha herido con el fuego del incendio, grabando sus cuerpos con el fuego, para que sientan gusto por el fuego, más que por el jardín, y para que sepan que tiene más poder que ustedes. 7. Los ojos de Satán han visto lo bueno que ha tomado de ustedes, y en verdad les ha abierto los ojos, y ustedes han visto el jardín que perdieron y han visto el mal que ha llegado de él, pero en cuanto a la divinidad que prometió, no se las puede dar, ni tampoco todo lo que mencionó en su discurso. Todo esto será amargura para ti y tus descendientes. 8. Y Dios retira su palabra. Capítulo 47. El diablo desea su propio reino. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, aún temblando de miedo por el incendio que había quemado sus cuerpos. Y Adán dijo a Eva: 2. Mira, el fuego ha quemado nuestra carne en este mundo. ¿Has pensado cómo va a ser cuando estemos muertos y Satán castigue nuestras almas? Nuestra liberación está muy lejana, a menos que Dios venga y por su misericordia cumpla con su promesa. 3. Entonces Adán y Eva pasaron a la cueva, y sintieron una gran bendición por estar una vez más en ella, aunque llegaron a pensar que nunca volverían a entrar en ella, debido al fuego que estaba a su alrededor. 4. Pero cuando el sol salió, el fuego todavía estaba en el campo y aún podía quemar a Adán y a Eva, que estaban en la cueva y no podían dormir en ellas, mas después que el sol estaba ya en el centro del cielo, pudieron salir de la cueva. Este fue el 47º día después de que salieron del jardín. 5. Adán y Eva fueron después a la cima de la colina que estaba cerca del jardín, para dormir, ya que estaban acostumbrados. 6. Y oraron a Dios para que perdone sus pecados, y luego se durmieron en la cumbre de la montaña. 7. Sin embargo, Satán, que odia a todos los buenos, pensó para sí mismo diciendo: considerando que Dios ha prometido salvación a Adán a través de un pacto, y que a pesar que permite que sufran todas las dificultades que les sobrevienen, les ayuda, pero a mí no me ha prometido pacto, ni me ayuda en mis penurias. Sin embargo, le ha prometido a él que les dará el reino que antes tuvieron, para que vivan junto con sus descendientes. Entonces voy a matar a Adán. 8. La tierra será librada de él, y me deja solo, de modo que cuando esté muerto no vendrá ningún descendiente que pueda heredar el reino, y así tendré mi propio reino. Entonces Dios me querrá y me restaurará, y también a mis anfitriones. Capítulo 48. Quinta aparición de Satanás a Adán y Eva. 1. Después de esto, Satán llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron y le dijeron: 2. Oh, nuestro Señor, ¿qué hará ahora? 3. Luego él les dijo: ustedes saben que este Adán, a quien Dios creó del polvo, es el que ha tomado nuestro reino. Vengan, reunámonos y matémoslo. Hay que lanzarle una piedra, por la noche ya avanzada, y lo aplastaremos. 4. Cuando los anfitriones oyeron las palabras de Satán, llegaron a la parte de la montaña donde Adán y Eva estaban dormidos. 5. Y tomaron una enorme roca, amplia y sin mancha, y Satán, pensando para sí mismo, se dijo: si la roca tiene un agujero, puede que al caer sobre ellos no mueran y escapen. 6. Entonces les dijo a sus anfitriones: tomen esta piedra, que es plana, y láncenla sobre ellos, y cuando lo hagan, retírense rápidamente. 7. Y lo hicieron como les dijo. Pero a medida que la roca caía de la montaña hacia Adán y Eva, Dios mandó que la roca se convierta en una cúpula sobre ello para que no les hiciera daño, y así fue, como Dios lo ordenó. 8. Pero cuando la piedra cayó, toda la tierra tembló con él, y fue sacudido por el tamaño de la roca. 9. Y ya que tembló y sacudió, Adán y Eva se despertaron del sueño, y se encontraron bajo una cúpula de roca. Pero ellos no sabían lo que había ocurrido,
porque cuando se durmieron, estaban bajo el cielo y o bajo una cúpula, y cuando la vieron se asustaron. 10 Entonces dijo Adán a Eva, la montaña se ha doblado sobre sí misma y la tierra se ha agitado y temblado por culpa nuestra. ¿Por qué la roca se ha puesto sobre nosotros cubriéndonos? 11 ¿Acaso la intención de Dios fue encerrarnos en esta prisión o que la tierra nos cubriera? 12 Está enojado con nosotros por haber salido de la cueva, sin su orden, y porque hemos hecho nuestra voluntad sin consultarle, cuando nos fuimos de la cueva y vinimos a este lugar. 13 Entonces Eva dijo, sí, de hecho, la tierra tembló para nuestra causa, y esta roca forma una tienda de campaña sobre nosotros debido a nuestra transgresión, entonces lo siento, oh Adán, porque nuestro castigo será largo. 14 Y se levantaron y oraron a Dios para saber lo que había acontecido y porque la roca estaba sobre ellos. 15 A continuación, Adán se puso de pie y oró ante el Señor, para darle a conocer lo que había dado lugar a ese difícil momento. Y Adán oró hasta la mañana. Capítulo 49. La primera profecía de la resurrección. 1 Entonces la palabra de Dios se acercó y dijo: 2 Oh Adán, ¿quién te aconsejó salir de la cueva y venir aquí? 3 Y Adán dijo a Dios: Oh Señor, hemos llegado a este lugar a causa del calor del fuego, que vi no sobre nosotros en el interior de la cueva. 4 Entonces el Señor Dios dijo a Adán: Adán, ¿tienes miedo del fuego que solo duró una noche, pero cómo será cuando estés en el Seol? 5 Sin embargo, Adán, no tengas miedo, he puesto esta cúpula de roca porque la roca de que está hecho sería una peste para ti. 6 Venía de Satán, el que te había prometido la divinidad y majestad. Es él, el que tiró hacia ustedes la roca a fin de matarlos e impedir que vivan en esta tierra. 7 Pero, por misericordia hacia ti, no permití que la roca cayera sobre ustedes, sino que mandé que se formara con ella una cúpula para protegerlos. 8 Y esta, oh Adán, es una señal de lo que será cuando yo venga en medio de tu descendencia y camine entre ellos. Satán hará que la gente se ponga en mi contra hasta la muerte. Luego una gran roca sellará mi sepultura y estaré dentro por 3 días y 3 noches. 9 Pero al tercer día voy a resucitar y seré de salvación para ti y para toda tu descendencia que crea en mí. ¿Y Adán no crees que pueda soportar 3 días y 3 noches dentro de esta roca? 10 Y Dios retira su palabra de Adán. 11 Y Adán y Eva vivieron bajo la roca 3 días y 3 noches, así como Dios les dijo. 12 Y Dios lo hizo así, porque habían dejado su cueva y había llegado a este mismo lugar, sin orden de Dios. 13 Pero, después de 3 días y 3 noches, Dios creó una abertura en la cúpula de la roca y les permitió salir de debajo de ella. Su carne se secó, y sus ojos y sus corazones se turbaron de llanto y dolor. Capítulo 50. Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez. 1 Entonces Adán y Eva entraron en la cueva de los tesoros, y oraron en ella todo aquel día, hasta la noche. 2 Y esto tuvo lugar a finales de los 50 días después de que habían abandonado el jardín. 3 Sin embargo, Adán y Eva, levantándose nuevamente, oraron a Dios toda la noche, suplicándole a Dios, que tenga de ellos misericordia. 4 Y cuando amaneció, dijo Adán a Eva: Ven. Vamos a buscar con qué cubrir nuestros cuerpos. 5 Así que salieron de la cueva, y llegaron a la frontera norte del jardín, y buscaban algo para cubrir sus cuerpos, pero ellos no encontraron nada, y no sabía cómo hacer prendas con que vestirse. Y sus cuerpos se veían dañados por el frío y el calor. 6 Luego Adán oró y pidió a Dios que le diera algo con que cubrir sus cuerpos. 7 Entonces vino la palabra de Dios y le dijo: Oh Adán, oh Eva, vayan a las orillas del mar donde habían estado haciendo ayuno y tomen las pieles de ovejas que quedaron después que unos leones las mataron para comerlas. Con ellas hagan prendas y vístanse. Capítulo 51. ¿Cuál es su belleza, para que le hayan seguido? 1 Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él tomó y se dirigió con Eva del extremo norte del jardín, al sur de la misma, por el río de agua, donde una vez ayunaron. 2 Iban en camino, y antes de que llegaran allí, Satán, el malo, también había escuchado la palabra de Dios que había hablado con Adán.
3 y se enfadó y se apresuró al lugar donde estaban las pieles de ovejas, con la intención de echarlas al mar o de quemarlas, con el fin de que Adán y Eva no las encontraran. 4 Y cuando él estaba a punto de tomarlas, vino la palabra de Dios de los cielos, y le impidió poder tomarlas. Entonces llegaron Adán y Eva y a medida que se acercaban le temían por su odiosa mirada con la que los miraba. 5 Entonces vino la palabra de Dios a Adán y a Eva, y les dijo: esto es lo que se ocultaba en la serpiente, y que les engañó, y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. 6 Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? 7 Ahora su figura es horrible, se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satán. 8 Adán, él desea tener esta tierra y ha querido tomar las pieles de ovejas y destruirlas para que ustedes no tengan con qué vestirse. 9 ¿Qué belleza le vieron para que lo siguieran? ¿Y qué han ganado por obedecerle? Miren su mal obrar y luego véanme a mí, su creador, y las buenas cosas que hago. 10 Más yo conozco tu debilidad y no dejaré que él manifieste todo su poder sobre ustedes. 11 Y Dios los libera de sus obligaciones. Capítulo 52. Adán y Eva cosen la primera prenda. 1 Después de esto, Adán y Eva no dijo más, pero lloró ante Dios en razón de su creación y de sus cuerpos que requirieron una prenda que los cubra. 2 Entonces dijo Adán a Eva: oh Eva, esta es la piel de los animales con los que nos vestiremos, pero cuando lo probemos, he aquí, vamos a llevar una muestra de la muerte en nuestros cuerpos. Del mismo modo que los propietarios de estas pieles han muerto y han partido lejos, así también vamos a morir y pasaremos. 3 Entonces Adán y Eva tomaron la piel y volvieron a la cueva de los tesoros, y cuando llegaron a ella, oraron, ya que estaban acostumbrados. 4 Luego, pensaron que la mejor forma de hacer sus prendas era de los skins y no tenían habilidad para ello. Entonces Dios les envió su ángel para mostrarles cómo trabajar las pieles. Y el ángel dijo a Adán: vayan y traigan algunas espinas de la palma. Entonces salió Adán y trajo algunas como el ángel le había mandado. 6 Entonces el ángel, antes de que ellos comenzaran a trabajar las pieles, tomó las espinas y fue pegando la piel a la manera de como uno prepara una camisa. 7 Entonces el ángel de nuevo se puso de pie y oró a Dios para que las espinas que estaban en las pieles sean ocultas y quedan las pieles bien unidas, como cuando pasamos el hilo. 8 Y así fue, por orden de Dios, y se convirtieron en prendas para Adán y Eva, y él los vistió de esta manera. 9 A partir de ese momento Adán y Eva no vieron más su desnudez, pues ya habían sido vestidos. 10 Y esto ocurrió al final del 51º día. 11 Entonces, cuando Adán y Eva, vestidos con prendas hechas de oveja, oraron, buscando la misericordia y el perdón del Señor, y le dieron gracias porque había tenido misericordia de ellos y había cubierto su desnudez. Y no dejaron de orar toda la noche. 12 Entonces, cuando llegó la mañana y salió el sol, oraron, como era ya su costumbre, y salieron de la cueva. 13 Y dijo Adán a Eva: dado que no sabemos lo que hay al oeste de esta cueva, vayamos y veamos. Salieron pues y se dirigieron a la parte occidental de la cueva. Capítulo 53. La profecía de las tierras y de la gran inundación. 1 No habían ido muy lejos de la cueva, cuando Satán los vio y se escondió entre ellos y la cueva, y aparecieron 2 leones feroces y hambrientos de 3 días, y se acercaron a Adán y a Eva con el fin de devorarlos. 2 Al verlos, Adán y Eva lloraron y oraron a Dios para que los libre. 3 Entonces la palabra de Dios vino a ellos, y los llevó lejos de los leones. 4 Y Dios dijo a Adán: Adán, ¿qué buscaban en la frontera occidental? ¿Y por qué han dejado su propia frontera oriental, la que te fue dada? 5 Ahora bien, vayan de vuelta a su cueva, y permanezcan en ella, a fin de que Satán no los vaya a engañar con una astucia aún mayor. 6 Adán, a la frontera occidental ha de ir un descendiente tuyo que tendrá que descender e ir al desfiladero por sus propios pecados y se rendirá a las órdenes de Satán y seguirá sus obras.
7 Por lo tanto voy a traer sobre su descendencia una gran inundación de aguas que los abrumará a todos. Pero haré que los justos sean librados y los llevaré a un lugar lejano, y esta tierra donde ustedes viven quedará desolada y sin habitantes. 8 Después que Dios habló, regresaron a la cueva de los tesoros. Pero su carne se secó, y estaban débiles por el ayuno y la oración, además de la tristeza que sentían por haber actuado en contra de Dios. Capítulo 54. Adán y Eva van a explorar. Entonces Adán y Eva se pusieron de pie en la cueva y oraron toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol ya estaba en lo alto, salieron de la cueva con gran dolor y pesadez y no sabían por dónde iban. 2 Y caminaron en esa condición hasta la frontera sur del jardín, luego caminaron tanto que fueron llegando a la frontera oriental y aún más allá, donde no había más tierras. 3 Y el querubín que vigilaba el jardín, estaba de pie en la puerta occidental y la protegía de Adán y Eva, para que no entraran en él. Y el querubín dio la vuelta, como si se tratara de darles muerte, según el mandamiento que Dios le había dado. 4 Y cuando Adán y Eva llegaron a la frontera oriental del jardín, tuvieron el pensamiento de entrar en él, ya que veían al querubín, de repente. El querubín vino con su espada parpadeante de fuego en la mano y cuando los vio, se apresuró para darles muerte, porque tenía miedo que Dios lo destruyera por haber dejado que entren al jardín sin su orden. 5 Y la espada del querubín parecía disparar llamas a distancia de ella. Pero cuando la ha acercado a Adán y Eva, la llama no brillaba tanto. 6 Por eso, el querubín pensó que Dios era favorable a ellos, y quizás lo quería de vuelta en el jardín, se preguntaba. 7 Y no podía ir al cielo para saber si era orden de Dios que entraran al jardín, por lo que siguió de pie ante ellos, porque tenía miedo de que si entraban sin el permiso del Señor, lo destruiría. 8 Cuando Adán y Eva vieron que el querubín estaba muy cerca a ellos con su espada flameante en su mano, que llegó hasta sus rostros, cayeron como muertos por el miedo. 9 En ese momento los cielos y la tierra se sacudieron, y otros querubines bajaron del cielo hacia donde estaba el querubín que vigilaba el jardín, y lo vieron asombrados y en silencio. 10 Entonces, una vez más, otros ángeles vinieron abajo cerca del lugar donde Adán y Eva estaban. Y ellos se encontraban entre la alegría y la tristeza. 11 Ellos se alegraron, porque pensaban que Dios les fue favorable a Adán y a Eva, y que deseaba que regresaran al jardín y que puedan recuperar la alegría que tenían antes de la transgresión. 12 Pero ellos se acongojaron por Adán, porque él estaba caído como un hombre muerto, él y Eva, y se dijeron en sus pensamientos, Adán no ha muerto en este lugar, pero Dios le ha dado muerte. Por haber llegado a este lugar y desear entrar en el jardín sin su permiso. Capítulo 55. El conflicto entre Dios y Satanás. Entonces vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y sanando sus cuerpos, les dice, ¿por qué han llegado hasta aquí? Tienen la intención de entrar en el jardín, a pesar de las palabras que les fue dicha, no puede ser hoy, pero solo cuando el pacto que he hecho con ustedes se haya cumplido, recién podrán entrar. 2 Adán, al escuchar la palabra de Dios, y el aleteo de los ángeles, a quienes no podían ver, sino tan solo escuchar el sonido de sus alas, lloró junto con Eva y dijeron a los ángeles. 3 benditos seres espirituales, que esperan en Dios, mírenme, soy incapaz de verlos, pero cuando yo estaba en mi antigua naturaleza brillante, podía verlos. Canté alabanzas y mi corazón se ponía por encima de ustedes. 4 Pero ahora, que he transgredido, que la naturaleza brillante se ha apartado de mí y he caído en este estado miserable, ya no puedo verlos, y ustedes ya no me sirven como solían hacerlo, pues ahora tengo carne animal. 5 Sin embargo, oh ángeles de Dios, pidan a Dios conmigo, para que restablezca, para ser como era antes, para que me rescate de esta miseria, para que me saque de esta pena de muerte, por haber transgredido en su contra. 6 Entonces, cuando los ángeles escucharon estas palabras, todos se entristecieron por él y maldijeron a Satán que había engañado a Adán, cayendo en la miseria y en una vida de muerte, dejando el jardín. Y en lugar de paz, tenga problemas y dejado la alegría para llegar a esta tierra extraña.
7 Entonces los ángeles dijeron a Adán, obedeciste a Satán, e hicieron caso omiso de la palabra de Dios, quien los creó, y creíste que Satán iba a cumplir todo lo que había prometido. 8 Y ahora, oh Adán, te vamos a dar a conocer cómo es que procedió, antes de su caída del cielo. 9 Él reunió a sus anfitriones, y los engañó, y se comprometió en darles un gran reino, una naturaleza divina, y otras promesas más. 10 Sus anfitriones creyeron que su palabra era verdad, por lo que se rindieron ante él y renunciaron a la gloria de Dios. 11 Luego se acercaron a nosotros y quiso ordenar que estuviéramos bajo su mando y que aceptemos sus promesas, pero no tomamos su consejo. 12 Después de haber luchado contra Dios y haber mostrado su fortaleza en contra de él, se reunieron sus anfitriones e hicieron la guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido por la fuerza de Dios, que estuvo con nosotros, no hubiéramos podido prevalecer contra él para lanzarlo desde el cielo.